Buenas tardes, mi nombre es Carlos Perea. Me tocó exponer el capítulo 2 del libro de Johanna Rapaport. El capítulo 2 se titula Archivos y repertorios. Este capítulo básicamente habla de los archivos personales de Orlando Falborda, que puede leerse como un mapa de su activismo. La gran colección del profesor Orlando Falborda era una colección fragmentaria que reflejaba más su activismo que sus objetivos académicos. Este garabateaba sus notas en los reversos de folletos o bolsas de papel y a veces en cuadernos llenos que él llenaba con sus notas. Estas notas las clasificaba por temas, lugares y a veces se identificaba por la fecha. Estas notas eran exasperantes, como menciona la autora Rapaport, ya que casi indicaba con quién hablaba, ya que nunca se indicaba con quién se hablaba. El autor Johanna Rapaport, que es la que escribió el documento, tiene problemas para tejer una narración de las notas de campo de Orlando Falborda, ya que este tenía innumerables notas y cuando Rapaport analizaba las cintas y las notas no encontraba una coherencia en los datos, ya que las notas no salían con la misma información. Se dice que Orlando Falborda tenía varios casetes y esta Rapaport analizaba esos casetes y muchas veces veía las notas de Orlando Falborda y se daba cuenta de que muchas veces no tenían la misma información que ella esperaba encontrar. El autor revisa la agenda el autor revisa la agenda de las reuniones de la Fundación del Caribe, señalando que estas reuniones nunca iban acompañadas de actas de los debates sobre estos. Rapaport se pregunta cómo tejer una narración a partir de las madejas inconexas de las notas de campo de Orlando Falborda, ya que decía que tenía una letra no muy tan legible y tenía innumerables notas, y las clasificaba poniéndoles nombre por fecha o solamente con una temática general. La autora confiesa haber tenido problemas al enfrentarse a las notas de campo etnográfica, como ya lo mencionaba anteriormente, de Orlando Falborda, ya que los documentos de Falborda no eran pulidos, sino eran textos provisionales registrados en un momento de inspiración. Las ideas que se guardaban en la cabeza, las ideas que se guardan en la cabeza no son estéticas, como comenta la autora, y cambian con el tiempo, mientras que lo que está sobre el papel es fijo. El autor menciona que hay que tener esto en cuenta cuando se habla de las notas de Falborda, como lo mencionaba anteriormente. Las notas de Falborda, porque sus anotaciones adquieren nuevas dimensiones a medida que va comprendiendo más profundamente lo que es la ACNUC. Sus contenidos fueron producidos por múltiples manos, incluyendo otros miembros de la Fundación del Caribe, líderes campesinos e intelectuales locales. Se sabe que Orlando Falborda tenía una metodología que era muy relevante para mediados de los 50, que es la metodología de acción participativa, donde involucraba a lo que eran intelectuales, líderes campesinos, grupos guerrilleros y todos los activistas. Estos hacían parte de la metodología. Las notas entre 1972 y 1974 estaban determinadas a ser consultadas por el tipo de investigación en historia por el equipo de investigación en historia, donde Falborda identifica esta colección como los archivos de la Fundación del Caribe. Los heredó en 1975 del Cerro de su Puerta y junto con su esposa los heredó en 1975 junto con su esposa María Cristina Salazar. Esta fue un gran pilar en las investigaciones del autor, de Orlando Falborda. Salazar habían recopilado en archivos notariales e historias de Córdoba, Cartagena,
Bogotá y Sevilla. Lo consultó para preparar la historia doble. Como resulta de este proceso de sedimentación, que parecen ser piezas de pruebas históricas recogidas por Fals o por su personal sobre el proceso de investigación, y en otras secciones los documentos de la Fundación del Caribe y en la NUC. Ahora viene un apartado, en el apartado de archivo y repertorio. Aquí el autor habla más de cómo tuvo que esperar 8 años para darse cuenta que los documentos de Orlando Alfaz Borda eran algo más que un archivo, Es un repertorio, más que archivos, son un repertorio práctico, son una serie de prácticas activistas que solo se plasman. Rapaport hace una distinción entre archivo y repertorio, que lo hace a través de Diana Taylor, y dice que el archivo como espacio en el que podemos vislumbrar lo que formaba parte del repertorio de la Fundación. Lo que buscaba Johanna Rapaport es el repertorio, ya que aquí es donde se materializan los objetivos de la rosca de participación: la solidaridad, objetivos de participación, recuperación crítica y difusión sistemática de la rosca. Las entradas no pretendían ser un simple registro de las actividades de una organización. Por el contrario, las categorías de Fastboardas y la documentación contenida en ellas se organizó en una serie de pasos para la acción. Durante los 3 primeros años de Fastboardan en la costa Caribe, recopiló material histórico y etnográfico relacionado con la tenencia de la tierra y los acuerdos laborales. Ahora vamos a hablar del otro apartado, que se llama cómo Fals Borda organizó sus archivos Saucio en los años 50. Las investigaciones de Fals Borda del antiplano andino se publicaron con el título de La Sociedad Campesina en los Andes Colombianos en 1955. Este se basó en la metodología funcionalista de la sociedad rural estadounidense para construir un retrato holístico y rigurosamente empírico de una comunidad agraria del altiplano. El plan de investigación de Borda era inusual, como yo lo había dicho, para la década de los años 50, donde la sociología en Colombia se caracterizaba por una tradición ensayística impresionista que ignoraba el estudio empírico. Bueno, ya a mediados de 1940, Orlando Fals Borda comienza a trabajar en Saucio, a unos 70 kilómetros de Bogotá, con la empresa Winston Brothers Company, que construía la represa del Cisga. Este había leído la obra de Liam Smith sobre la organización del trabajo agrícola en Tabío, por lo cual andaba ansioso de aplicar métodos de encuestas similares para Saucio. En su tesis de maestría de 1951, el autor presenta una serie de estudios sobre la sociedad campesina. Sobre la sociedad campesina, en las notas de campo se clasificaron bajo los siguientes epígrafes, que era clima, transportación, ecología, flora y fauna, la casa, mobiliaria y enseres domésticos. Esto hacía que las notas de Orlando Fals Borda no fueran unas notas fáciles de analizar o interpretar, como pensaba o creía la autora, que es Johanna Rapaport. Este manejaba una serie de códigos, por decirlo así, que él mismo podía descifrar.
Los subfondos del archivo de Falborda en la Universidad Nacional de Bogotá están dedicados a sus investigaciones en Saucio, mantiene esta organización. La organización del archivo de Saucio se asemeja a las recomendaciones de Branislaw Manilowski como un espacio para trazar la estructura social y evocar los contornos, y esbozar los contornos básicos de las instituciones sociales. Fall continuó recuperando información en Saucio después de terminar su tesis de maestría y particularmente involucró a los campesinos en una serie de experimentos que incluían introducción de modernos implementos agrarios, técnicas de cultivo, insumos químicos, lo que como infiere Mónica Moreno, sitúa a los campesinos de Borda como interlocutores de los agricultores. Los experimentos agrícolas se basaron pues en una metodología denominada experimentación participativa y fue desarrollada originalmente por Nelson Fote y Leonardo Cowell. Los experimentos de Pfalz nunca pretendieron incitar a los campesinos a reclamar un cambio estructural, por el contrario, estaban orientados a promover la reforma dentro de las estructuras sociales existentes. En el apartado cómo el Falsborda organizó sus archivos, la costa caribeña 1972 a 1974, se habla de que la fundación de la Roca le llevó por caminos más radicales política e intelectualmente hablando. Ya no defendía la inserción en las comunidades con fines de observación y el cambio inducido. Ahora Falsborda, inspirado por el marxismo, promovía el activismo de su plan de investigación, el estudio de los componentes ideológicos y culturales de la lucha de clases en una región concreta, con el objetivo de motivar la política orientada al cambio sistemático, guiada por conceptos de recuperación crítica y de evolución sistémica. Orlando Falsborda considera que su proyecto era subversivo porque se organizó para apoyar un movimiento utópico que se basaba en una larga tradición histórica y puso patas arriba a las ciencias sociales. La costa caribeña era, en su opinión, un lugar excelente para un experimento intelectual subversivo, un sitio revolucionario para la investigación y el desarrollo, un lugar de agitación revolucionario, repleto de campesinos, grupos guerrilleros, activistas sindicales y, como no, los movimientos estudiantiles. Precisamente el tipo de contexto en el que se podía gestarse el pensamiento subversivo. Orlando Falsborda también llega a conceptualizar la investigación desde la década de 1950. A pues ya no le preocupaba como antes compilar un retrato panorámico holístico de una comunidad campesina, sino que en su lugar se centró en la historia de la costa caribeña, centrándose sobre todo en su parte suroccidental, como lo fue Montería, Córdoba, entre otras. El autor Orlando Falsborda se empezó a centrar su atención en actores concretos y momentos históricos precisos en que los campesinos trabajadores se organizaban para impedir la expansión del capitalismo agrario. No olvidemos recalcar que Orlando Falsborda fue un gran luchador de estos movimientos sociales campesinos y que luchaba por la autonomía y la protección de la tierra. Algunos de los marcadores históricos se identifican por los nombres de sus protagonistas, entre los cuales se incluyen actores claves en la lucha de la NUC y el expediente titulado Juana Julia Guzmán, que contiene una documentación de la trayectoria política de la fundadora de la Sociedad de Obreros y Artesanos de Montería y del colectivo agrario Loma Grande, que obvio sirvió de modelo para la organización de tierras de la NUC que eran ocupadas.
Sus expedientes no son simples fuentes archivísticas, sino herramientas de participación política en el repertorio de la Fundación. Y bueno, ya para concluir, no cabe resaltar que la naturaleza localizada y personalizada de la clasificación de Orlando Falsborda revela uno de los principios centrales en torno a los cuales se concibió la investigación-acción. Su punto de partida se situaba en la realidad concreta en la que se encontraban los investigadores, no en un conjunto preestablecido de preguntas y enfoques predeterminados. Lo que Orlando Falsborda y sus colaboradores consideraban transferibles eran simplemente sus premisas básicas, una investigación que privilegiara el conocimiento y las necesidades en relación horizontal entre investigador y comunidad. El archivo encarna un repertorio inspirador que nunca pretendió reproducirse al pie de la letra, porque el activismo es el motor del archivo de Orlando Falsborda. Gracias.